Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, de nuevo les recuerdo que leer este tipo de literatura nos ayuda a lograr cosas que de por sí son muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, aquí, e ir relacionando, porque lo mismo que nos dicen en un lado, nos lo dicen en otro, pero con diferentes palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el número 1, dice, con frecuencia se ha dicho respecto a AA o a una comunidad terapéutica que solamente estamos interesados, aquí ponen en el alcoholismo, en el consumo, en que no se consuma. Eso no es cierto. Tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos, pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente a menos que sufra un profundo cambio de personalidad. Esto se los he dicho yo de muchas maneras. Estamos hablando de los adictos al consumo de sustancias psicoactivas. Empezamos por dejar de consumir, pero para permanecer sin consumir tenemos que experimentar un cambio revolucionario. Eso lo dice en el capítulo 2, hay una solución. También en el mismo capítulo dice desechar las ideas y todo esto, ¿no? Esto de un profundo cambio de personalidad no lo toco porque habría que meternos a definir lo que es personalidad. Luego, en el párrafo de abajo dice, creíamos que las condiciones, las circunstancias nos impulsaban a consumir y cuando tratamos de corregir esas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción, nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y nos volvimos adictos. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones cualesquiera que éstas fueran. ¿Esto a qué me recuerda? A la parte del libro donde dice que no podíamos controlar nuestra manera de consumir y el no poderla controlar no importaría si no empezáramos a consumir. La pérdida del control viene después del inicio del consumo, porque estábamos desadaptados de la vida. Este párrafo dice exactamente lo mismo, ¿no? Queremos que la vida se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a la vida. Aquí dice, nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar, o sea, adaptarnos
para hacer frente a las condiciones que éstas fueran, ¿no? Parece que cuando las condiciones o las circunstancias son más fáciles, van más de acuerdo con lo que nosotros quisiéramos que fueran, es más fácil no consumir. Acá se ha desarrollado toda una teoría, compañeros, que ha llevado muchísimo tiempo, pero donde todo va cuadrando. Por ejemplo, aquí tenemos esto, una nueva vida. Es el no consumo, todo lo que habremos de esperar de un despertar espiritual. Despertar espiritual no está tratado aquí en la literatura de Alcohólicos Anónimos como lo trata la espiritualidad. No llega a ese extremo, no llega a ese extremo. Entonces, despertar espiritual y experiencia espiritual, como lo dice el apéndice 2, es el cambio necesario. Aquí en el apéndice 2 me lo dice, ¿verdad? El cambio, otra vez meten la palabra personalidad, vamos a quitarla para no meternos en líos técnicos. La personalidad, si ustedes se ponen a ver cómo se puede definir, hay muchísimas definiciones, pero el cambio vamos a tomarlo como cambio. Entonces, experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces observándose que el cambio necesario para dar lugar, aquí dice, a la recuperación. Ya sabemos que tratándose de la adicción, la recuperación es el control de la enfermedad, ¿no? Entonces, es el cambio, la solución. Entonces, si ustedes ven, pues se va compaginando una cosa con otra. Aquí recuerdo con un compañero que me dijo que tenía que compartir sobre el primer paso, ¿no? La impotencia es el no poder no beber o no poder no consumir. Eso de dónde viene, en dónde viene aclarado aquí en el libro. Acá en el libro viene en un capítulo donde, que es el capítulo 2, creo yo. Sí, en el capítulo 2, ¿cuántas veces nos han dicho, yo puedo consumir o no consumir? ¿Por qué no puede él? Esa es una de las observaciones que hacen, ¿verdad? Dice aquí, estas son observaciones comunes acerca de los consumidores que se oyen en todo momento. Aquí, ¿qué está pasando? Que están tomando como si todos los consumidores tuvieran el mismo problema, pero no todo el que consume es un adicto. Aquí dice, en el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión, ¿no? Un consumidor moderado, por ejemplo, puede decir, yo puedo consumir o no consumir, para mí no es tan importante. Un consumidor excesivo puede decir, yo puedo consumir o aunque me cueste trabajo, puedo no consumir acudiendo a mi voluntad para no consumir, ¿verdad? Entonces, de aquí es de donde surge la definición de la impotencia, como el no poder no consumir. Fíjense, esto de la impotencia, dice, impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Si ven estas dos frases, impotencia y pérdida de las facultades de la voluntad, estas expresiones aparecen en el primer paso del método de recuperación que para la enfermedad de la adicción al consumo del alcohol sugiere la agrupación y que es aplicable a cualquier adicción al consumo de sustancias psicoactivas. La pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia
ante la posibilidad, ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Es decir, no puede no consumir, ¿no? En alguna ocasión, un cuate que era padrino en la quinta, alguien a lo mejor lo conoce, es un señor ya grande, menos que yo, pero grande, Jerry se llama. Me estuvo diciendo cuáles eran las facultades de la voluntad. Y aquí dicen, la respuesta a esta observación es que él es adicto, o sea, no es un consumidor cualquiera, es un consumidor que tiene la enfermedad cerebral crónica. No todo el que consume es adicto, ¿verdad? Y no hay ningún punto de comparación entre el consumo de un adicto al consumo de alguien que no es adicto. Por eso dice aquí que estas son observaciones comunes acerca de los adictos que se oyen en todo momento, ¿verdad? Producto en el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia, tal vez el mismo abismo de ignorancia con el que llegamos nosotros aquí, cuando no sabíamos que eso no era un problema de comportamiento, sino un problema de salud, y un problema grave de salud. Ahora muchos de nosotros tenemos comorbilidades, ya tenemos aparte de la adicción otros problemas de salud, pero la adicción no le pide nada a cualquier otro problema de salud que tengamos. Los otros problemas de salud que de repente tenemos, el no poder caminar, el no poder respirar, pero no tuvimos conciencia del problema de salud que vivimos cuando estábamos en la actividad adictiva, ¿verdad? No tuvimos conciencia de eso hasta muy tarde, o sea, nos llevó mucho tiempo. Para mí, yo cuando empecé a lograr algo aquí, fue aquí. Empecé a lograr algo en un grupo, pero hubo un resultado que no obtuve, el resultado de no lamentarme por el pasado, lo cual me causaba sufrimiento, y el sufrimiento me llevó de nuevo a tener que consumir. El resultado de no ver que lo que había pasado era para que yo alcanzara un estado mejor que el que había vivido antes, ¿no? Todos vivimos situaciones difíciles, compañeros. Para nosotros la vida no es un traje cómodo de soportar, ¿verdad? Pero eso lo ha sido siempre. Hasta antes del consumo, eso fue lo que nos llevó al consumo. No tenemos resiliencia. Y aquí en la de hoy dice, en aquel mundo alcohólico, en aquel mundo de la actividad adictiva, una dosis lleva a la otra. Esta es la compulsión, alergia orgánica o pérdida del control de la cantidad que se consume. Y no hay modo de detenerse hasta quedar embotado, dice aquí. Nosotros decimos hasta quedar intoxicado. La intoxicación es el estado patológico del organismo que impide su buen funcionamiento. No puede uno ni hablar, ¿verdad? No puedes ni hablar coherentemente, tu discurso falla, no digamos de las habilidades para desenvolver, por ejemplo, para manejar un coche. Yo chocaba hasta en los estacionamientos y me volteaba y intoxicado no puede uno funcionar, ¿verdad? No puede uno funcionar, hasta al hablar
se te nota que estás intoxicado, ¿no? Entonces dice aquí, a la mañana siguiente todo empieza de nuevo. Con el tiempo se aterriza en un hospital o en la cárcel. Aquí nos están hablando de la progresividad de la enfermedad. ¿Verdad? Y nos hablan de llegar a un hospital o a la cárcel con motivo de la adicción, no de llegar por otros motivos, ¿no? Hubo mucha gente que llegó a la cárcel, pero no por motivo de la adicción, porque todavía no avanzaba tanto la progresividad de la enfermedad. Pero a mí me llevaron una vez, estaba yo en una esquina, todavía ni empezaba yo a consumir, cuando pasó una de esas que llamaban Julias, ¿no? Y por falta administrativa, por estar tomando en la calle, me llevaron a no sé dónde y ahí me tuvieron sin poder avisar ni nada, ¿no? Luego dice, o se aterriza en un hospital. Yo recuerdo cuando me dio hepatitis alcohólica, hijo. Tuve que llamar a alguien para que me llevara a un hospital, a una clínica pequeña donde yo conocía a un doctor. Ese doctor me dijo que si volvía yo a beber me moría, que tenía el hígado muy crecido. Desde ahí me trasladaron a otro hospital y tenía un médico y un psiquiatra que me atendían, porque la enfermedad de la adicción, como cualquier otra enfermedad, dijo, del trastorno de la adicción, la cual está en la clasificación internacional de las enfermedades, que es el CIE-10, ¿verdad? O también está en el otro catálogo de enfermedades, que es el DSM-5, hijo, es motivo de incapacidad. Tú no tienes por qué estarle pidiendo a tu patrón que te dé permiso de dejar el trabajo para atenderte. Es como, a mí me extendieron una incapacidad del Seguro Social con motivo de mi adicción, hijo, ¿no? Me extendieron incapacidades y las renovaban, como cuando te dan cualquier incapacidad, hijo, ¿no? Cualquier incapacidad, tú no le estás pidiendo ningún favor a tu patrón con que te permita atender tu enfermedad. Tienes todo el derecho de hacerlo, por lo que me comentabas hace rato, Alejandro. Eso casi nadie lo sabe, compañero, ni nadie lo pone en práctica, ni nadie lo pone en práctica. Yo llegué al punto en que se puso en práctica solo, quién sabe cómo fue que se puso en práctica, y me incapacitaron por eso, ¿no? Entonces dice aquí, en aquel mundo de la actividad adictiva, una dosis lleva a la otra y no hay modo de detenerse hasta quedar intoxicado, aquí dice embotado. A la mañana siguiente, todo empieza de nuevo. Con el tiempo se aterriza en un hospital o en la cárcel. Yo, cuando me pasaron de ese hospital pequeño al cual fui yo, después me pasaron a otro que era porque a mí el Seguro Social, no me atendían en el Seguro Social, sino me atendían en determinados hospitales. Y me pasaron a otro donde duré casi un mes ahí, ¿verdad? Dice, se pierde el empleo. Yo acabé perdiendo el empleo y lo perdí, pero fíjense qué curioso, lo perdí cuando salí del hospital y cuando estaba yo sin consumir. Se derrumba el hogar. Eso pasó, hijo. En una de esas estaba yo anexado
No me acuerdo en dónde estaba yo anexado, hijo. Pero yo ya no tenía noticias ni de mis hijos ni de su mamá, hijo. Me tenían ahí anexado y me decían que estaban viviendo enfrente de mi casa, pero no era cierto. Y después tardaron mucho tiempo en decirme en dónde estaban. Tenían miedo, dijo. No sé de qué tenían miedo, pero tenían miedo. Hasta 12 años después localicé. No, más bien yo no lo localicé. Uno de mis hijos localizó a mi hermana, hijo, allá en su casa, porque de niños yo lo llevaba allá. Y quién sabe cómo fue que dio con el lugar, ¿no? Y todo eso que viví, que me parecía tremendo, seguía yo lamentándome por el pasado y me producía mucho sufrimiento, hijo. Y entonces operó la ley de la gravedad del dolor y volví a consumir. Después de un buen tiempo en que estaba yo sin consumir, pero no estaba yo bien. Porque nuestro propósito no es solo el no consumo, hijo, sino el estar bien. Que el no consumo sea consecuencia de estar bien, de no necesitar depender ni huir. ¿Verdad? Dice aquí, se derrumba el hogar, se está siempre en un embrollo, se está en un torbellino y no hay manera de zafarse. Eso me recuerda el diagrama del ciclo adictivo. Y no hay modo de escapar. Estoy yo convencido de que aquel mundo de la actividad adictiva no es un lugar agradable para que yo viva en él. Fíjense lo que pasa una cosa muy curiosa. Cuando no estoy en ese mundo de la actividad adictiva, no recuerdo lo desagradable que es estar en él. ¿Quién sabe por qué no llega a mi memoria? Acá lo dice, ¿verdad? Somos incapaces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra memoria el sufrimiento y humillación de un poco antes, ¿no, hijo? Entonces, estoy yo convencido de que aquel mundo de la actividad adictiva no es un lugar agradable para que yo viva en él. Tener conciencia de eso, pero una conciencia que sea una conciencia proactiva, que tenga sus consecuencias el que me dé cuenta yo de esto. Que no es un lugar, porque me vuelve a ganar, ¿verdad? La negación inconsciente a vivir determinadas emociones y la mentira de que consumiendo no las voy yo a vivir. Y tomando en cuenta la enfermedad cerebral que consiste en que el cerebro maneja como una necesidad de supervivencia esa mentira, ¿verdad? Surge la urgencia inaplazable por empezar a consumir. O sea, estoy yo convencido de que aquel mundo de la actividad adictiva, pero ¿cuántas veces esa convicción no es lo suficientemente fuerte para que yo en un momento dado vuelva a surgir la urgencia inaplazable por consumir? Porque no puedo soportar, porque no me niego, ¿verdad? Me niego inconscientemente a vivir esa emoción que estoy yo viviendo. Y caigo en la trampa una y otra vez. Se necesita que esta conciencia sea efectiva, que me evite caer en la trampa una y otra vez. Y para eso pasa mucho tiempo, compañero. Para eso pasa mucho tiempo, pasan muchos años. Pasan muchos años. ¿Verdad? O sea, si tienen alguna duda o si alguien quiere compartir, me avisan, ¿eh? Tener esa conciencia de que no es un lugar agradable para vivir. O sea que lo desagradable que estás viviendo, que es lo que te hace caer en el consumo, tu desagrado con lo que estás viviendo
es lo que te hace caer de nuevo en el consumo, no es tan grande como el desagrado de vivir en ese torbellino adictivo, en el ciclo adictivo. Pero para tomar esa conciencia, yo llegué aquí después de los 50 años, mijo. Después de los 50 años, y no al primer intento. Yo ya tenía un amplio recorrido por el mundo de doble A que tiene mucho tipo de manifestaciones, anexos de un tipo, anexos de otro, y grupos tradicionales, ¿no? Pero llegar a tener que esta convicción evite que caiga yo en la trampa de nuevo, lleva mucho tiempo, compañero. Lleva mucho tiempo. Y no sé si... Sí, Franco. Soy Franco, soy alcohólico. Padrino, usted sabe lo increíble de esto, y hablando de mi caso personal, que no es la primera vez que me pasa ahorita, que me ha pasado, es que a pesar de que sé por experiencia que el peor infierno es el volver a consumir, por ponerle un nombre, la emoción que estoy viviendo en el momento que yo tomo la decisión, a sabiendas de lo que me pasa, es de tal magnitud. O sea, me encuentro en un callejón como una rata en una esquina, en donde el caso concreto no lo voy a platicar, pero se cierran todas las posibilidades, todo, desde una adversidad tal que llego a pensar, me vale madres aunque me cargue la chingada, pero esto que estoy sintiendo ahorita me está dejando sin vida. Ya, o sea, yo será de los alcohólicos nada más, pero tengo como dos alternativas: o me doy un plomazo o vuelvo a chupar. No, fíjate, Así fue. fíjate, Franco, que tú no decidiste darte el plomazo. O sea, tú recibiste el mandato. No. Digo, chupar, perdón. Tú no decidiste, tú dices, cuando decido chupar, no. Para el adicto, el consumir no es una elección. No. Surgió algo acá en tu cerebro, no acá donde está la decisión, el raciocinio. Quiero cambiar ese segundo de intoxicación absoluta por el momento que estoy viviendo. Pero no lo cambias tú, se cambia automáticamente. Se cambia automáticamente, mijo. Por el craving brain famoso, por la urgencia inaplazable, por el manejo de la necesidad de no vivir esa emoción como una necesidad primaria de supervivencia, mijo. Y eso es difícil creerlo. ¿Cómo? Pues si yo fui el que decidí. Yo fui el que decidí ir a comprar, yo fui el que decidí consumir. Para el adicto el consumo no es una elección. Ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Se ve obligado a hacerlo, y no por su razonamiento, hijo, sino por la parte emocional del cerebro, por un mandato bioquímico, hijo. O sea, ante eso no hay escapatoria, mijo. ¿Sí me entiendes, Franco? Parece que tú lo estás decidiendo, pero no. Es un funcionamiento. Ahí está precisamente la enfermedad cerebral crónica. Ahí está precisamente. Cris. Sí, padre, no, mira, la semana pasada tú nos decías
que no basta con querer dejar de consumir, que con el hecho de querer no le decimos nada o no decimos nada, que lo que tenemos que es experimentar un cambio, ¿no? Yo ahorita me encuentro en una etapa de mi vida en la que, si tú me preguntas, ¿quieres seguir la misma vida? Yo te voy a decir no, y es que uno no quiere, o sea, yo no quiero, yo estoy de acuerdo en lo que acabas de leer. Yo veo mi vida dentro de la adicción y pues todo fue sufrimiento, ¿no? Aunque muchas veces me la pinta mi mente con momentos que pensaba que eran agradables, ¿no? Donde hubo excesos, donde hubo cosas que van dentro de la parranda, ¿no? Yo me encuentro en una etapa de mi vida, padrino, en la que ya no quiero, pero no puedo. Hoy estoy consciente que sí tengo un problema de salud, que sí soy un enfermo, que como lo acabas de decir, para mí no es una elección el consumir o no, y eso a mí me ha quedado claro, Entonces yo me encuentro ahorita en esa etapa, o estoy pasando por esto, en lo que si tú me preguntaras, ¿quieres seguir? No, ya no quiero, pero no puedo experimentar ese cambio, o sea, yo estoy dándole y cuesta mucho trabajo, padre. Sí, lleva años, hijo. Años lo acabas de decir. Hasta que el sufrimiento de no cambiar te obliga a cambiar, porque tenemos una resistencia natural a cambiar, hijo. Por ejemplo, un diagnóstico, yo una vez le pregunté aquí a un psiquiatra el diagnóstico que tenía para un interno, porque ese interno tenía unas ideas medio locas, decía que era descendiente de Quetzalcóatl y quién sabe qué tantas cosas, hijo. Yo creí que me iba a decir algo más, pero me dijo nada más que era un adicto en remisión en un medio controlado. Esa palabra de medio controlado, acá en la descripción de nuestro proceso de tratamiento, le llamamos medio seguro, hijo. Hay cosas que nos ayudan a que no se presente eso. Por ejemplo, va a ser más fácil que se presente si uno está solo, hijo. Va a ser más fácil que se presente. Porque el problema no es estar solo, sino estar contigo mismo, sin nada que te haga salir de ti mismo, ¿me entiendes, hijo? Entonces hay que acudir a todos los recursos necesarios durante un buen tiempo, mientras todo esto se va fortaleciendo y vas avanzando en poder superar cada vez situaciones más difíciles. Hay que recurrir a todos los recursos necesarios que nos permitan no caer de nuevo en la trampa, no caer de nuevo en la trampa. Sí. Sí, compañeros, buenas tardes. Alejandro, uno más. Mira, pues ahorita intentando poner atención a lo que estás diciendo, entonces creo yo que lo que nos estás tratando de decir es que la parte de la resiliencia, la persona que padece este tipo de enfermedad por la desadaptación a la vida, desde una temprana edad fue lo que nos impulsó a querer intentar encontrar una salida a través del consumo de un engaño. Esa parte el adicto entonces la tiene que vivir para darse cuenta que se está engañando. El darse cuenta que se está engañando requiere de mucho tiempo. Ahorita escuchaba, ¿no? Porque uno persigue la idea desde el mismísimo comienzo a querer intentar que la vida se adapte a uno. Ahorita me hiciste regresar en el tiempo y yo esa para no meternos en esa parte de la personalidad, pero sí darme cuenta mi manera de actuar con y sin consumo antes de conocer esto era prácticamente la misma. Era prácticamente la misma cuando estaba consumiendo que cuando todavía no lo conocía. Estoy hablando de una edad temprana, en donde apenas uno va descubriendo cosas, quiere uno interactuar, quiere entrar uno en círculos, quiere estar uno a la moda, ¿verdad? A la moda cubriendo todo lo que es el hecho de creo que esa parte, ¿no? Esa parte a lo que se refiere, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que una de las puertas de entrada para mí, y así lo recuerdo, yo no sé si esté en lo cierto,
Mas, sin embargo, yo sí me daba cuenta que a través del medio en el que yo vivía, era así como que algo necesario, ¿no? Era un condicionamiento social el hecho de poder estar en cualquier tipo de reunión y consumir. Y consumir, yo no sabía que era adicto, pero sí recuerdo que la primera ocasión que yo consumí fue a mis 13 años y fue hasta la intoxicación. Y ya después de ahí se empezó a desatar, dice una parte de la literatura, cuando han desarrollado el hábito, algo así dice, entonces no es un hábito, porque si está trabajando en el adicto, el deseo imperioso, la urgencia inaplazable de consumir por no vivir la emoción que en ese momento no sabe cuál es, sí, pero sí determina. Acuérdate que cuando se escribió esto, todavía no manejaban el inicio del consumo mediante... No, decían que era una obsesión. Mediante Kevin Bain, usaban la palabra obsesión. Sí. Y ya eso ya fue superado. Ahora, en cuanto a las razones que me estás dando tú, mijo, la leí la semana pasada, mijo. Razones, aquí te las ponen razones del abuso del consumo. Pero pueden ser razones por las que haya uno, como me mencionabas tú, ¿no? Como dice, convivencia social. Dice, experimentar efectos. Automedicación. Inducir o inhibir el sueño. Eso es para determinadas drogas. Por ejemplo, las anfetaminas. Que yo las consumí muchísimo las anfetaminas. Mejorar el rendimiento de tareas, ¿no? Hay gente que cree que con determinada droga mejora su rendimiento, puede hacer más, ¿no? Lo cual es falso. Te mueves un chingo, pero no haces ni madre. Dice, disminuir el apetito. Estas son puertas de entrada. Disminuir el apetito. Las drogas que se usan para bajar de peso, hijo, que son anfetaminas también. Incrementar la creatividad. Acabo de oír de un pintor, creo que fue de un pintor, que él necesitaba marihuana para pintar, hijo. Eso yo. No, pero tú ni pintas, hijo, pintas coches, hijo. No te ibas, pero de pinta. No, sí, a mí me pasa eso, cabrón. Incrementar la creatividad, expander la conciencia, eliminar el aburrimiento. El aburrimiento, en otro lado ya leímos lo que es. Admisión a un grupo social. Para que te admitan los que están ahí en la esquina sin hacer nada, hijo. Sí, será yo. ¿Verdad? Para los que están parados en la esquina y no tienen nada que hacer. ¿Cómo no? Beber. Y eso sí hay. ¿Verdad? Para admisión a un grupo social. Búsqueda de emociones placenteras. Y la última, que es la que es válida para el adicto, eliminación, ilusión de que puedes eliminar emociones dolorosas. Esa es la que es válida para el adicto. Entonces, válido tantito. Entonces, a esa cuestión, digo, es muy complicado querer o intentar determinar el adicto por qué consume, ¿no? O sea, sabemos que es porque está enfermo, porque hay una desadaptación, sí, porque no tiene la resiliencia, pero esa parte de la resiliencia es algo con lo que se nace. Pero en distintos grados. Cada persona tiene... la resiliencia es la capacidad de enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido de ellas, transformándolas, hijo. Es la resiliencia. Y eso los adictos no lo tenemos. No lo tenemos. Pero lo tenemos que ir adquiriendo. O sea, así nacimos. Sí. No nos hicimos. No. Nada de que se desarrolló un hábito. No. Ahí lo que te dicen es
cuando han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? O sea, conforme va avanzando esto, los efectos nocivos a las distintas áreas de tu vida se vuelve una razón más que te produce emociones que te niega. Una razón más. Que te produce emociones que te... Si aparte de que no puedes dejar de consumir y todo, pierdo a mi familia, pues menos puedo dejar de consumir, mijo. Si aparte de todo eso pierdo mi trabajo, pues menos puedo dejar de consumir, mijo. Sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, porque te van llevando de uno a otro, mijo. Y a nosotros nos aguantarán un tiempo, pero llega el tiempo que... Ahí en el capítulo 8, donde habla de a las esposas que dicen que son de... Y ayer viendo algo en algún lado, el doctor Bob daba reconocía a Lois y a Annie. Sí, que si no hubiera sido por ella. Y dicen en el capítulo 8 que son de buena manera. Madera. Pero son de buena manera, pero también tienen que sobrevivir, hijo. Tienen que ponerse a salvo de ti, cabrón. Ellas y los hijos, hijo. Te digo que te llegan a tener miedo, mijo. Oye, padre, y luego la otra parte donde dice que el más vehemente deseo de querer dejar el consumo para el adicto resulta completamente infructuoso. Si no va acompañado del cambio. Pero también para eso se necesita vivir la experiencia de saberlo en experiencia propia. Muchas de las veces y la mayoría de las veces así tiene que ser. Mas sin embargo, en todo ese lapso de que estás adquiriendo ese tipo de experiencia, puede ser que en una de esas ya no. Porque el día de hoy hemos podido, o se ven los casos, ¿no? En donde ya no hay regreso. Te digo porque me acaban de hablar de un compañero que está en un psiquiátrico y ya no va a salir. Y es un joven. Es un joven de, ni 30 años, ¿no? Entonces sí es real que todo ese tipo de experiencias, ahí es donde a veces también entro en una, digo yo en mi caso, pues tuve que pasar muchas, ¿no? Ahorita lo que mencionabas de lo de los hospitales y las cárceles, yo ahí no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, porque dice ahí que tú nos acabas de decir que no siempre llegas por el consumo, ¿no? Pero sí son circunstancias del consumo. Por la adicción, no. Llegas por otras cosas. Tiene uno que delinquir para seguir consumiendo. Pero hay otros que tienen que delinquir, no para consumir, mijo. Yo por lo que hemos platicado tú y yo, el delinquir te hacía creerte que tú podías pasarte de listo. Sí. Sí, y ya dijimos que aquí el que se pasa de listo, se pasa de pendejo, mijo. Sí, es verdad. Por eso lo tienes que descubrir hasta que lo vives. Sí, pero no era por la adicción, hijo, era por... Todavía tu enfermedad no estaba tan avanzada, hijo. Porque según me lo platicas, de eso empezó hace muchos años. Claro que después, cuando se surge la urgencia inaplazable o la necesidad de seguir consumiendo, el adicto hace literalmente cualquier cosa para iniciar el consumo o para seguir consumiendo. Y entonces esa resiliencia, lo único que nos puede dar una parte de ello es meternos en el terreno espiritual. No, te metes en el terreno espiritual, pero como en esto no llegas a la perfección, tienes que también desarrollar la resiliencia, hijo. Teóricamente, si llegaras a avanzar muchísimo en el terreno espiritual, eso mismo te haría resiliente. Y la resiliencia consiste en la manera de pensar respecto a lo que estás viviendo. En la manera de manejar las situaciones adversas, hijo.
de enfrentarlas, transformarlas y salir fortalecido, hijo. Y aquí, por ejemplo, ¿en cuál? En este. Dice, ¿es el no consumo todo lo que habremos de esperar? No, es tan solo el primer don del primer cambio. Si es que han de recibirse más dones, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida. Y al hablar de la antigua vida, no es lo que viviste, sino cómo lo viviste, la que no dio resultado por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. No obstante, el éxito o el fracaso mundano, para eso necesitas tener ya resiliencia, mijo. Si mundanamente te están siendo difíciles las cosas, hijo, si las situaciones te son adversas, la resiliencia es la capacidad de manejar esas situaciones adversas y transformarlas, ¿me entiendes, hijo? Aquí dice, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud. Esta está cabrona, hijo. Porque enfermos hemos estado siempre, hijo. Ahorita decían que eso fue desde antes del consumo, creo que tú eres el que decía así. Esta enfermedad empieza desde antes del consumo, ¿no? Antes, por ejemplo, para decir que alguien era adicto, hijo, se esperaba, para decir clínicamente, para que algún doctor dijera que eras adicto, se esperaban a que apareciera la fase 8 de la tabla de la cromanía, que es la pérdida del control de la cantidad que consumes, o sea, la compulsión física o alergia orgánica. Pero nosotros sabemos que si alguien es adicto y sigue consumiendo, sigue pasando por todas estas etapas, las va a ir alcanzando todas, hijo. ¿Verdad? Y si alguien es adicto, va a caer en el consumo. Entonces la enfermedad está desde antes del consumo, en nuestra incapacidad para trabajar, para soportar la vida como un traje cómodo, porque no fue siempre que nuestra vida tuviera circunstancias muy difíciles, hijo. Hubo un montón de gente que tenía vidas con circunstancias mucho más difíciles que las nuestras. Y sin embargo no son adictos, hijo. ¿Sí, mijo? Sí, sí lo comprendo, pero por ejemplo ahorita me meto en esa cuestión en donde a veces, como tú decías ahorita, cómo no llega a ser con suficiente impacto lo que pasó apenas hace un tiempo, ¿no? El estar en las condiciones en las que se estaban y sobre todo en la parte emocional, porque muchas de las veces yo logro darme cuenta ahora que esta parte y el punto del proceso, a veces las cuestiones creo yo que se me complican más ahora, padrino. A veces es una idea, se me complican más ahora poder No, seguimos viendo la vida complicada. Ajá. Lo que no recuerdas, tu hijo, fue lo que leímos al principio, acá. Lo que no recuerdas, estoy yo convencido de que el mundo de la actividad adictiva no es un lugar agradable para que yo viva en él. Lo que te está pasando ahora es que el mundo en el que estás viviendo, a pesar de que ya no está la actividad adictiva, sigue siendo un lugar que no es agradable para que vivas tú en él. Porque no tienes tolerancia a la frustración, hijo. Porque no toleras que las cosas no sean como tú quieres que sean. Es verdad. Y hay épocas, por ejemplo, cuando estás sin consumir,
de repente se te dificultan más las cosas que cuando estabas consumiendo, Así hijo. es. Pero también es que he podido darme cuenta en esa situación. Fíjate, hay una cuestión donde dicen, no cambio mi mejor día de consumo por el peor que esté sin consumir. O sea, Sí, eso lo dicen aquí como por escribirlo, mijo. ajá, Pero ahora hacerlo realidad, cabrón, puta madre. Es ahí donde te digo yo que, hacerlo está realidad. cabrón. Porque el que está ahorita, ya lo consideras tú el peor día, hijo. No, Y no te estás acordando para nada de que no hubo un mejor día con consumo, hijo. Sigue siendo la falta de resiliencia, hijo. Ahora dijiste ahorita, comentaste algo de que el primer don y ya después los otros dones, o sea, les llaman don porque no lo va a alcanzar uno, Sí, sino que lo vas a alcanzar nada más a través de... lo vas a obtener, pues te lo van a dar. Eso es un don. Es el no consumo, es la sobriedad. Todo lo que habremos de esperar de un cambio, No. no. Es tan solo el primer don del principio del cambio. Si han de recibirse más dones, nuestro cambio tiene que continuar, hijo. Tenemos que seguir cambiando, hasta llegar al punto, hijo, en que no obstante el éxito o el fracaso mundano, lo cual es muy difícil, compañeros, no obstante la pena o la alegría, lo cual es muy difícil, hijo, estoy hablando de una pena en serio. No obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. Aquí ponen por medio de la práctica los 12 pasos. Ya saben que yo no les menciono mucho lo de los 12 pasos. Y eso de estar dispuesto es lo mismo que nos dicen, es estar cansado de estar viendo la vida como se ve, aunque no se esté uno con actividad, ¿no? Ajá. Estar cansado de sufrir, lo que tú nos acabas de comentar, por cuestiones que si ya, por ejemplo, yo ya sé que, ahorita me lo acabas de decir, ¿no? Y no porque me la adoptes, sino que es verdad, todavía no está la resiliencia con la fuerza que debe estar, pues si no estuviera, no estaría aquí sentado. De que está. No está la gradualidad que se requiere para dejar de ver la vida como un traje incómodo. No está el trabajo realizado. Aún, porque a lo mejor, como tú dijiste, si un cambio se va a dar, se dará por sí solo, ¿no? Pero eso de se dará por sí solo tampoco quiere decir que lo voy a estar esperando nada más a través de no beber. Eso ¿en dónde está eso del cambio, compañeros? ¿Recuerdan ustedes el sexto y el séptimo paso? Sí, padrino. ¿Qué dice el sexto paso, mijo? Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestros defectos. No nos íbamos a liberar nosotros, ¿verdad? Y es una parte que, si así como Y le eso te lo de la bebida, y eso te lo dice este libro de otra manera. ¿Cambiar o no cambiar? Antes os decía yo siempre, cambiad, aunque solo sea por el gusto de cambiar. Mientras no tengáis una razón fuerte y positiva para no cambiar, cambiad. Cambiar es desarrollarse y cambiar es vivir. Por eso, si queréis seguir viviendo, seguid cambiando. Eso os decía yo antes. Está hablando de un maestro espiritual, hijo, al principio de su ministerio. Eso os lo decía yo antes y lo sabéis muy bien. Pues bien, ahora os digo lo contrario, no cambiéis. Cambiar no es ni posible ni deseable, dejadlo estar. Quedaos como estáis, amaos a vosotros mismos tal como sois, y el cambio, si es que a fin de cuentas es posible, ya tendrá lugar por sí mismo cuando lo quiera y si lo quiere. Esto sí que era un buen cambio en el que estaba hablando.
Y valga la paradoja, toda su vida había sido el apóstol más ardiente del cambio y lo ponía como base de todo avance y todo progreso, tanto en la vida espiritual como en el desarrollo psicológico de la persona. Y ahora de repente decía que no, media vuelta, es decir, cambiaba para decirnos que no cambiáramos, y encima decía que así como el cambio vendría por sí mismo, que es la única manera sana de que venga, un poco de lío, disfrutaba armando líos, la cosa es más sencilla de lo que parece y desde luego es importante. Si objetaba ahora el cambio era por una razón fundamental. Lo que nos mueve a querer cambiarnos a nosotros mismos o a otros es la falta de tolerancia, y eso es inaceptable. Queremos cambiar sencillamente porque no nos aguantamos, y lo que hay que atacar ahí no es la necesidad del cambio, sino la falta del aguante. No toleramos en nosotros mismos un defecto, un fallo, una debilidad moral o psicológica, y nos empeñamos en corregirla con verdadero autodesprecio y velada violencia. Nos da vergüenza de nosotros mismos o rabia o asco o sencillamente impaciencia, y nos imponemos el deber de cambiar para volver a ser personas respetables ante nosotros mismos y ante la sociedad. Cambiamos para ser aceptados, para responder a las expectativas que se tienen respecto de nosotros, para ajustarnos a la imagen ideal que de nosotros mismos hemos concebido y que llevamos siempre dentro. Nos falta paciencia con nosotros mismos y nos forzamos a cambiar, y eso nunca resulta. La violencia nunca ayuda al crecimiento. El único cambio aceptable es el que viene de aceptarse a sí mismo. El cambio nunca puede forzarse, el cambio sucede. La gran paradoja del cambio es que solo conseguimos alcanzarlo cuando nos olvidamos de él. La resistencia que oponemos a nosotros mismos o a cualquier otra tendencia dentro de nosotros sirve solo para reforzar esa tendencia, y con eso hace imposible el cambio. Me voy a servir de mi propio caso. Bueno, y aquí pone un ejemplo. Entonces dice aquí, sí, el cambio tiene que partir de la aceptación, hijo, y el cambio se tiene que ir dando por sí solo. ¿Y esto con qué coincide? Con el sexto paso, ¿no? Donde no nos vamos a liberar nosotros de esos defectos de carácter, sino menos que los aceptemos. Sí, y vamos a estar dispuestos a que se nos libere, hijo, a que ocurra el cambio, ¿no? Pero el cambio no se realiza por nosotros, hijo. Ese cambio se tiene que ir dando solito. Oye, Torito, y estaba yo pensando, cuando yo vine para acá, como 16 años, 17 años, mi pregunta es, ¿tú cómo alcanzaste ese perdón de no estarte lamentando del pasado? Porque bueno, yo cuando te veía en aquellos tiempos, pues tú eras una persona que casi no hablaba con nadie, que nomás andabas caminando en los pasillos. Pues andaba yo sufriendo todavía. Exactamente, esa es la pregunta. Pues ¿Cómo le hiciste? Pues me cansé de sufrir. Porque yo, día por día, yo hasta la fecha, pues yo no me perdono por nada y me imagino que por eso no puedo tener un cambio. Digo que yo me sigo lamentando de todo lo que he pasado, y no tanto de lo material, sino todo lo que he pasado, y no he podido cambiarlo, puesto que al no consumir ni nada, simplemente al verlo en la calle, por ejemplo, yo veo luego familia que está con sus hijos y digo, vale madre, ¿por qué yo no tengo los míos ahorita? Y ese tipo de lamentaciones, y eso es un ejemplo, hay muchos más. Hasta cuando ves una película te llegan esas emociones de que dice chingue a su madre, ¿no? Y esto y aquello. Y entonces, ¿cómo poder perdonarme si día con día, pues quieras o no, hay recuerdos que te hacen que... Pues hasta que te canses de sufrir, hijo. Pero ¿y cómo saber, cabo? Si todo... No, pues si te cansas de sufrir, vas a dejar de sufrir. Si siempre he sido es como si soy, es como si te cansas de correr. ¿Cómo dejar de ser el que soy yo? No, pues saber? Vas a cambiar, hijo. Vas a cambiar. Porque no puedes seguir siendo como eres. Porque digo, todo lo que obtuve en el pasado,
es a raíz de que como soy, ¿cómo lo podría mantener siendo la persona que soy yo, pero cómo lo puedo mantener no siendo yo más bien? O sea, es que el que tú eres va acompañado de tu condición de adicto, hijo. O sea, no es Y fue natural que todo eso se... Porque desde morro yo me acuerdo que fui imitación de changos de todo mundo, o sea, si veía a mi vecinito, aunque yo tuviera todo, lo veía mejor vestido, yo quería ser como él, iba a la escuela y el más grandalla, yo quería ser como él, siempre estuve viviendo de diferentes caretas y como monito de imitación, y realmente nunca supe realmente quién es Esteban, o sea... Sí, no, pero ahorita me hablabas de otra cosa, de las pérdidas. Sí, lamentaciones, y es día con día, ya hice el cuarto y quinto paso, una escritura, en el momento... No, esas son mamadas. Me refiero que lo escribes y lo sacas. No, yo sé que son mamadas, pero lo escribes y lo sacas porque te acuerdas de todo lo que has pasado en tu vida, desde que naciste a tu vida adictiva, ¿no? Entonces digo, no mames, es toda mi vida, ¿cómo me pides un cambio así, nada más, así cabrón? Sí, cuesta. Cuando te canses, o sea, yo estaba realmente sufriendo, hijo. Sí, pues yo te veía y luego te decíamos buenos días y ni contestabas, así que no, un primer madrazo que nos suelte. Y de unos años para acá ya eres pues otra persona. Muchos de los que me conocen, no, tú eres de los primeros que me conociste. Sí, cuando estabas ya a medio camino y todo. ¿O no te acuerdas de las juntas de allá? De las juntas, sí. Del salón de allá. Sí. Pues el cambio tiene que continuar. Oye, padrino, ¿por qué de repente esa parte del sufrimiento, por qué uno sufre a través de los comportamientos de los demás también? No. ¿Por qué? No, del comportamiento de los demás no. No, yo sufría de lo que consideraba pérdida. Ya después, cuando ese cambio se empezó a dar, empecé a estar mejor de lo que había estado antes. Aunque hubieran estado antes todas esas cosas. Porque antes, aún estando todas esas cosas, yo no soportaba la vida y surgía la urgencia inaplazable por consumir. Además, allí nos acabas de decir con respecto a lo que dijo Casas, que la del ser libre nos hace no depender de las circunstancias ni de las actitudes de la gente. Sí, lo que buscamos es la libertad. Que nuestro estado emocional no esté determinado por las circunstancias o por las actitudes de los demás, porque si no, no somos libres. Y lo que buscamos y son resultados a obtener. Ahí mismo donde dice, no nos lamentaremos por el pasado, dice, vamos a conocer una libertad, ¿no? Porque las circunstancias no están bajo nuestro control, hijo. Pero somos obstinados. Eso también se los he leído en las últimas juntas, hijo. Y aceptar la vida es aceptar todo lo que viene, estoy de acuerdo, pero... Sí, vamos a recordar la oración de la serenidad. Dice, sabiduría para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo. ¿Y qué más? Sabiduría para distinguir la diferencia. Si hay algo que no puedes cambiar y no lo aceptas, es locura. Si no lo cambias, si no lo aceptas, es locura. No puedes cambiarlo. Y no lo aceptas es resistirte a eso. La resistencia a lo que es la enfermedad. Y la obstinación radica en que queremos seguir intentando cambiar lo que no se puede cambiar. El querer tener nosotros el control de lo que vivimos. Tu predisposición a liberarte de tu deseo obstinado, añadiría yo, de controlar tu vida, requiere una cierta confianza, requiere una confianza completa, hijo, en aquel que realmente la controla, ¿no? ¿Qué decimos? El arte de vivir es ser uno con la vida, es entender que es la vida la que te vive a ti. ¿Quién ha tenido el control de su vida?
¿Quién ha diseñado el camino que ha recorrido? Ese camino lo está diseñando algo que no somos nosotros, está diseñando el camino que estamos recorriendo. Pero nosotros somos un ejemplo de la obstinación desbocada, aunque creamos que no lo somos. Insistimos en querer controlar lo que vamos a vivir cuando eso no depende de nosotros. ¿No? El control no lo tenemos nosotros. La vida no es una cuestión de control, hijo. Es una cuestión de equilibrio. ¿Es el que no tenemos? Pues no. Pero todo esto es lo que tenemos que ir practicando, mijo. Y muchas veces el cambio se va dando, aunque no leyéramos nada de esto, ¿verdad? Acá en el apéndice 2. Me dice, se da cuenta, el adicto se da cuenta de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. O sea, te das cuenta de que el cambio va surgiendo, mijo. O sea, no se va dando porque tú vayas leyendo todas esas cosas, sino el cambio. Por ejemplo, en mí algo que es muy marcado es no dejar de lamentarme por el pasado, hijo. Eso produce frustración, gacho. Eso produce sufrimiento, hijo. Yo sufría como loco, güey. Sí, Frank. Y hablando de eso, padrino, no solo lamentarme del pasado, sino yo llego al extremo a veces de fantasear como qué hubiera sucedido si las cosas no hubieran sido así. Me da como satisfacción decir, caramba, si esto hubiera sido así, qué magnífico hubiera quedado todo, porque ahorita estarían cubiertos las necesidades de esto y lo otro. Y empiezo en mi cabeza a platicarme una historia como si yo tuviera control del pasado, como si yo pudiera reescribir mi vida, como alguna vez lo ha dicho. Si estuvo mal, es que a ver, vamos a cambiar acá y vamos a escribirla. Y entonces este es el libro que sí quiero que sea mi vida. Ajá. Digo, qué chido, justo con la oración de la Trinidad lo decía ahorita. Sí. Qué enfermo de decir si hubiera sido, o si tal cosa hubiera pasado o dejado de pasar. Sí. ¿Y eso qué chingada? El hubiera, te saca del presente totalmente. El hubiera no existe, hijo. Eso no existe. Pero qué satisfacción estúpida necesita uno sentir. Y hasta sentirse como. Y hasta estaríamos equivocados, porque estamos considerando elementos que ahorita no son necesarios, hijo. Pero quién sabe si habiendo cambiado eso para que esos elementos estuvieran presentes ahorita, estaríamos bien, hijo. ¿Quién sabe? Sí, como si nosotros fuéramos realmente los rectores de nuestras propias vidas. Sí. Y esa fantasía parte de pérdida. La vida nos va llevando, hijo. Sí, claro. Nos hacen confundirnos peor, porque esa es fantasía pura. Sí. En el libro ese de Eckhart Tolle, En unidad con la vida, dice que el arte de vivir es el estar en unidad con la vida, que la vida es la bailarina y nosotros el baile, ¿no? O como tú anotaste una vez, ¿a dónde voy? Pregúntaselo al caballo, ¿no? ¿A dónde me está llevando la vida? ¿Ah? Y tu predisposición, o sea, el poder liberarte de tu deseo de controlar tu vida requiere una confianza absoluta en aquel o en aquello que la controla realmente. ¿Qué es ese poder?
Es ese poder que puede devolvernos la cordura, ¿no? Un poder que sea mayor que el poder de la necesidad. Pero aquí, habiendo vivido lo que hemos vivido, el consumo tenía un poder con el cual no podíamos, un poder destructivo con el cual no podíamos. Pues para contrarrestarlo tiene que haber un poder constructivo que sí pueda contra ese poder. Ese poder es el poder superior que buscamos aquí y es el que controla la vida, es el que determina lo que es, ¿no? Ahí llegamos al tercer paso. Entonces, liberarnos de nuestro deseo de controlar nuestra vida requiere una confianza absoluta en ese poder constructivo que se opone al poder destructivo que se vivía en la adicción activa, ¿no? Fíjate acá, dice sencillamente esta. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los requisitos para no tener problemas con la espiritualidad? Dice, encontramos que nadie tiene por qué tener problemas con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos que se requieren, pero son indispensables. Ahí fue donde yo le cambié y le puse una mente vacía. Y dice aquí una mente cerrada. Es imposible meter una idea nueva en una mente cerrada. Gracias a la receptividad comprendemos en profundidad cosas que se nos habían escapado durante toda la vida. Llegamos en el punto más bajo de nuestra vida. Estábamos quedándonos sin idea. Lo que más necesitábamos eran ideas nuevas, una nueva forma de vida producto de la experiencia compartida por personas que habían visto que esas ideas funcionaban. Sin embargo, nuestra mente cerrada nos impedía aceptar esas mismas ideas que necesitábamos para vivir. La negación nos impide ver la terrible necesidad que tenemos de ideas nuevas y un nuevo rumbo. Al admitir nuestra impotencia y reconocer lo ingobernable que se ha vuelto nuestra vida, nos permitimos ver cuánto necesitamos lo que se tiene para ofrecernos. Depender de sí mismo y ser terco impide admitir hasta la posibilidad de una existencia de un poder superior, más grande que nosotros mismos. Sin embargo, cuando reconocemos el lamentable estado al que nos ha llevado la terquedad, abrimos los ojos y la mente a nuevas posibilidades. Cuando otros nos hablan de un poder que ha devuelto el sano juicio a sus vidas, empezamos a creer que quizás un poder así pueda hacer lo mismo por nosotros. Un árbol despojado de sus ramas muere a no ser que se le injerten otras nuevas al tronco. De la misma forma, la adicción nos despojó de nuestro rumbo, cualquiera haya sido este. Para crecer o incluso para sobrevivir, debemos abrir la mente y permitir que injerten nuevas ideas a nuestra vida. Le pediré a mi poder superior que abra mi mente a nuevas ideas de recuperación. Cosas que consideramos absurdas, ¿no? Y puede ser desde el principio, desde toda la explicación de la enfermedad. ¿Cómo que no elegí yo consumir? Eso no lo acepto, porque mi mente, pues si yo fui el que fui y compré, si te pudieras tú regresar a ese momento y determinar cuáles eran sus alternativas reales, no hubieras podido hacer otra cosa que consumir, porque era una urgencia que no podías evadir. Pero eso en una mente cerrada no entra.
A mí me decía un compañero que ya tiene 8 años sin consumir, que ya no puede estar la botella de whisky, y que él decide no agarrarla, no la agarra. No es que decida, es que no necesita agarrarla. No es que decida no agarrarla. Esto no es una cuestión de decisión. Acá lo que les iba a darle. Si se tiene un verdadero despertar, otra vez cambio, del alma o de la mente, o como quieramos verlo, el contacto sentimental apasionado profundo me daría fuerza, me daría una energía necesaria, una energía superior a la necesidad del alcohol, de la droga y de cualquier otra cosa. Me daría cierta paz, cierta plenitud dentro de mí, que no digamos que me conformo, sino que me siento pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. No es que decida no beber, es que ya no necesita, ya no tiene la urgencia por hacerlo. No necesita depender de eso o huir de la realidad. Antes aquí, y mucho de la terapia de aquí viene, parte de la terapia, como era antes, ahora ya no, viene de otro lugar, de la quinta Santa María, y hacían unos psicodramas, hijo. Psicodramas era donde te ponían un pomo, o te ponían fingían que había cigarros y un chingo de mamadas, hijo. Lo que importa es que desaparezca la necesidad de tener que consumir, hijo. No que tú puedas ya decidir no consumir. Y para eso se necesita que sea otra necesidad, que sea más fuerte que esa, o solamente... No, que ya no necesites depender o huir para encarar la vida, hijo. Que ya no estés en la fuga de la realidad, que estés adaptado a la vida. ¿Y por qué de repente se siente esa sensación de estar así y de un momento a otro se vuelve a ir? ¿Cuál sensación, hijo? De estar adaptado, de estar... esté sucediendo lo que esté sucediendo, hay algo que opera y dice, estoy mejor que ayer. No. ¿Y por qué de repente de adaptarte tú a la vida va cambiando. Diario te presenta dificultades o situaciones nuevas. Me refiero a las percepciones. Te tienes que adaptar a lo que te está presentando la vida. No es un estado permanente de adaptación. Es un estado cambiante conforme va cambiando la vida. Con las dificultades que tú estás teniendo ahorita, tú te tienes que ir adaptando a cada una de esas dificultades. Ya mi tiempo va a dar para ir. Te sobra tiempo, güey. No hay tiempo. Ah, sí, eso también, no hay tiempo de tener prisa. Ese es un proceso que toma su tiempo, cabrón. Una palabra para eliminar. Francamente nos tardamos mucho en darnos cuenta de cómo nos convertimos en víctimas de emociones inciertas. Las podíamos percibir prontamente en otro, pero cuando se trataba de nosotros lo hacíamos con lentitud. Antes que nada teníamos que admitir que estábamos llenos de estos defectos, a pesar de que esa clase de admisiones resultaban dolorosas y humillantes. Cuando se trataba de otros, teníamos que quitar la palabra culpabilidad de nuestra conversación y de nuestro pensamiento. Cuando yo di mi cuarto paso, siguiendo lo sugerido por el libro grande, noté que mi lista de quejas estaba llena de mis
prejuicios y de culpar a otros por no haber podido triunfar y no aprovechar plenamente mis talentos. Cuando dejamos de culpar a los demás de nuestra situación, hijo, es parte del cambio ese, ¿no? O cuando dejamos de culpar a las circunstancias, ¿no? Dice, también descubrí que me sentía diferente porque era negro. Según seguía trabajando me di cuenta que siempre había consumido para deshacerme de esos sentimientos, de esas emociones. Solo cuando logré mi sobriedad y trabajé mi inventario, pude dejar de echarle la culpa a los demás o a las circunstancias. Esa es otra cosa que también tenemos que lograr. ¿De cuál inventario está hablando? Pero de lo que llaman 4 pasos. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Somos todos esclavos de nuestro personaje, creado primeramente por la familia, segundo por la sociedad y tercero por la cultura. El cambio de la transformación es liberarse de la esclavitud. Detrás de 1000 máscaras soy auténtico. Las máscaras tienen que desaparecer, se llama esto. Y eso no es lo que dice aquí, pero quién sabe por qué está aquí. Pero ellos ya no quieren que uno esté atado, pero uno es obstinado. Sí, hijo. Tenemos un montón de ataduras. Lo que pudiera verse como una desventaja es una ventaja, ¿no? Por el cierto punto. Por ejemplo, el no tener yo ninguna relación con mis hijos, más que hablar con ellos y preguntarles cómo están, y el que sea uno de ellos como es que siempre me dice que está bien, que él se pone mal una vez al año ya, que eso ya fue. Eso parecía ser una desventaja y para mí resulta una ventaja. ¿De repente no te llega cierto peso respecto a eso? No, mijo, nada, ninguno. Ya ninguno. ¿No? ¿Cómo le voy yo a decir a alguien cómo viva, hijo? No tanto por eso. A alguien tan experto como yo para vivir, ¿cómo le va a decir a alguien cómo viva? Mira, o qué haga o qué no haga. Últimamente la literatura habla de nuestras relaciones interpersonales, padrino. Sí, mira, para mí una cosa que hubiera podido ser una gran frustración es que mis hijos no estudiaron, hijo. ¿Por qué? Porque no llenaban mis expectativas o algo que para mí era valioso, ¿no? El estudio. Pero ahora pues no tiene importancia, cada quien hace lo que quiere. Yo no le puedo decir a nadie cómo se debe conducir. Pero eso como está ligado a una función o papel que quiero yo jugar, ¿verdad? Tengo que estar pendiente para darle un buen consejo. Todo es diferente como creíamos que era. Todo es diferente como creíamos que era. Lo que te presenta el mundo no es real. Lo que es real es lo que presenta al mundo. Lo que es real es lo que presenta al mundo. Ajá. No lo que te presenta al mundo. Y estaba yo buscando algo de prioridades. Estaba en ese libro que yo no lo encontré, de que primero es lo primero. Demasiado ocupado se llama esa.
No importa el tiempo que llevemos limpios, debemos practicar lo que aprendemos o lo perderemos. Después de llevar cierto tiempo limpios, algunos tenemos tendencia a olvidar nuestra prioridad más importante. Una vez por semana o menos decimos, esta noche tengo que ir a una reunión. Hace ya. Hemos estado ocupados con otras cosas sin duda importantes, pero no más que nuestra participación continua. Sucede poco a poco. Encontramos trabajo, nos reencontramos con nuestra familia, criamos hijos, el perro está enfermo o estudiamos de noche, hay que limpiar la casa, cortar el césped, tenemos que trabajar hasta tarde, estamos cansados. Esta noche dan una buena película y de repente nos damos cuenta de que hace tiempo que no asistimos a una reunión, no hablamos con un recién llegado ni con Dios. ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, o renovamos nuestro compromiso con la recuperación o seguimos demasiado ocupados para recuperarnos hasta que pase algo que vuelva ingobernable en nuestra vida. Toda una elección. La mejor apuesta es dedicar más energía al mantenimiento de los cimientos de nuestra recuperación sobre los que se basa nuestra vida. Estos cimientos hacen posible todo lo demás que sin duda se desmoronará si estamos demasiado ocupados con otras cosas. No puedo darme el lujo de estar demasiado ocupado para recuperarme. Hoy haré algo que sostenga mi recuperación. El intercambio de prioridades, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Esta es una medicina que no te puedes tomar a fuerza, hijo. Si no te gusta, la vas a dejar de tomar. Es la única que hay. ¿Eh? Es la única que hay. No hay otra. Pero si no te gusta, la vas a dejar de tomar. Si la tomas obligadamente, si no le encuentras el gusto, hijo, la vas a dejar de tomar. Pues un psiquiatra, no la aceptes, ámala. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho. Gracias.